y se ubique en el versículo 8. Vamos a continuar hablando acerca de la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. ¿Qué significa esto? La vida que ahora vive aquel que ha llegado a la fe de Jesucristo, al Evangelio. Aquel que ahora es cristiano. ¿Sabe? El que dice ser de Cristo, el que dice ser cristiano, cuando alguien le dice a usted, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia. Cuando alguien le dice a usted eso, esa persona cristiana debe mostrar la vida de Dios en su vida. Y este no es un asunto de fuerza propia. ¿Y por qué se lo digo? Porque algunos, diciendo ser cristianos, no pueden mostrar la vida de Dios efectivamente porque simplemente no han hecho lo primero, que es arrepentirse de su pecado, reconocer su pecado, confiar plenamente en Dios para que Él le dé su Espíritu Santo y lo capacite para vivir una vida conforme a la vida de Dios. Sino que contrariamente pueden estar en una congregación, hacerse llamar cristianos, pero viven una vida aparente, una apariencia de devoción a Dios, y no son cristianos verdaderos. Que el cristiano verdadero no puede pecar nunca, no estoy diciendo eso, y no es lo que la Biblia dice. Un cristiano verdadero, dice la Biblia, que es conocido por Dios. En Él es conocido el arrepentimiento y la confianza plena en lo que Él hizo en la cruz. Y cuando Dios sabe que esa persona tiene eso dentro de su corazón, reconoce su pecado, se reconoce pecador y abraza la cruz, por decirlo de esa manera, quiere decir que confía en lo que hizo Cristo y lo cree y lo valora. En ese momento es que Dios viene a la vida de esa persona. Y entonces sucede un nuevo nacimiento en la vida de esa persona. Y el nuevo nacimiento es el acto de Dios dentro del alma de una persona que comienza a transformarla. Y por eso dice, la palabra de Dios transforma el alma. Salmo 19. Porque ella es perfecta, es pura, es limpia, es justa, es recta. Y entonces esa persona comienza a dar evidencia de una vida cambiada y transformada, no por él, sino por Dios. Porque esa persona tuvo la actitud correcta de arrepentimiento y de fe. Entonces la vida de Dios es manifiesta y nosotros la podemos ver. Los unos a los otros la podemos ver. Yo la veo en cada uno de ustedes y ustedes la ven en mí. Como puede que yo no la vea en muchos o usted no la vea en mí. Pero algo es seguro. Dios transforma la vida de una persona. Le transforma su manera de hablar, de pensar, de actuar. Le transforma sus pensamientos. Le transforma en sus pasiones, en sus emociones. Y la vida de una persona ya no es la misma. Amén. Porque hay un espíritu dentro de nosotros que Dios puso y ese espíritu se encarga de dirigirnos y guiarnos cada día a esa voluntad de Dios. Cuando estábamos sin Dios en el mundo, la Biblia dice que el espíritu que opera, el espíritu de Satanás, es el que opera en la vida de aquel que no ha llegado a la vida de Dios y a reconocer su pecado. Entonces por eso usted ve que el mundo vive su vida normal. Fornicar es normal, adulterar es normal, emborracharse es normal, mentir es normal, matar es normal. ¿Verdad? Por ejemplo, hoy en día el matrimonio es una cosa loca, todo el mundo le huye al matrimonio.
Y todo el mundo quiere, vámonos a vivir así nomás. Eso es fornicar. ¿Por qué querrá hacerlo? Pues será porque si esta no, entonces de aquí a mañana llega otra y después la otra o el otro, llega el otro, porque esto es parejo, hombres y mujeres. Porque el pecado reina. Pero el Hijo de Dios ya no piensa así, porque Dios lo ha transformado. Ahora tiene una nueva vida que Dios le ha dado. Escúcheme, Dios le ha dado. Ni siquiera se trata de mi misma decisión de vivir para Dios, porque nadie quiere vivir para Dios. Solo cuando la actitud de arrepentimiento y fe vienen por el Evangelio escuchado. Y entonces Dios viene y nos pone a nosotros la necesidad de vivir la vida de Dios. El verdadero creyente quiere agradarle a Dios, por ende quiere vivir una vida agradable a Dios. Y cuando llega a fallar de alguna manera, tiene la actitud correcta y se arrepiente, cambia de parecer, cambia su mente respecto de lo que hizo, y entonces pide perdón a Dios, y Dios le perdona y le restaura y continúa. Amén. Y cuando el creyente quizás se está descachando y pretende coger la vida cristiana de que peco y entonces oro, porque así hay cristianos, ya no dicen peco, rezo y empato, ¿no? No, ya cambian la palabra rezo, porque como soy evangélico ahora, antes ya no digo rezo sino oro. Entonces dicen peco, oro y empato. Entonces ahí viene la palabra que dice, no trate de burlarse de mí, dice el Señor. No se burle, de Dios nadie se burla. Y si comenzamos a burlarnos de Dios y a darle lugar a nuestra carne, entonces la disciplina de Dios viene. Porque Dios quiere que usted y yo vivamos la nueva vida que Dios nos ha dado ahora que hemos llegado a la fe en Cristo. Amén, amén. Yo no sé si usted ha leído la Biblia, pero creo que todo lo que le he hablado usted lo encuentra ahí. Si la lee, claro está, y la estudia, ¿no? Si la lee y la estudia. Qué bueno que ahora en adelante hiciéramos algo honesto. Las palabras de Dios son honestas. Mirémonos cada día qué viga puede haber en nuestro ojo antes de mirar la paja que hay en el ojo del hermano. Pero hagámoslo honestamente, porque es que hay muchos que se quedan solamente viéndole la paja al hermano, pero nunca se quieren ver su viga. Nunca fallan. Esos son los cristianos que ellos o ganan o empatan, pero jamás pierden. Amén. Por eso es que también en el Salmo 19 creo que también dice: ay, Señor, ¿quién reconocerá sus propios errores? Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, y entonces seré íntegro. Amén. Voy a continuar en el versículo 8 del capítulo 3 de Colosenses. Abra su Biblia, ubíquese en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Algo alcanzamos a hablar acerca de ese versículo 8. Estamos hablando acerca de la nueva vida en Cristo, basándonos en lo que Pablo habla acerca de esto cuando escribió esta carta a los colosenses. Inducción que, aunque fue escrita para los colosenses en aquel tiempo, trascienden para nosotros, que también somos iglesia y que también estamos en Cristo. Amén, amén.
El versículo 8 de Colosenses capítulo 3 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dos puntos. Y dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice: dejad eso ya. Uno se preguntaría, si son cristianos, ¿por qué Pablo debiera decirle a los cristianos nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo que deben dejar estas cosas? Primero, digo yo, ¿no? Muchos de los que estaban en Colosa quizá eran recién convertidos o recién nacidos de nuevo, y de alguna manera necesitaban crecer en el Señor. Y número dos, cristianos ya conocidos por Dios y que conocían la voluntad de Dios, pero aún permanecían dejando que la carne tomara prioridad en sus vidas. Yo creo que nada raro ni distinto a lo que pasa hoy en día, pleno 2023. 24, gracias, hermano. La iglesia sigue en problemas de iras, algunos con palabras deshonestas, maliciosos y una serie de cosas. Póngale silencio a ese celular, por favor. Aún, todavía, de alguna manera. Y por eso es que aún somos perdonados, hermano. Hablar de la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, que nombra el apóstol en ese versículo 8, nos hace ver, hermano, pecados que tienen que ver con las relaciones interpersonales entre nosotros. Habla de la ira y el enojo y lo establece o lo da a conocer como dos conceptos que quizá frecuentemente se usan de manera conjunta como sinónimos. Y en ambos casos, cuando se habla de ira y de enojo, se hablan de arrebatos de temperamento. Se habla de conmoción, de impulsos, de explosividad en nuestra emoción. La ira es una emoción. Y habla o lo relaciona con la explosión o el impulso que al final logran destruir las relaciones humanas. Porque la ira no obra la justicia de Dios. Y frente a la ira, nosotros encontramos noticias. La mató por un ataque, en un ataque de ira la mató. Mató a su compañera sentimental. O mató a su hijo. O cantidades de cosas. Entre otras cosas, la Biblia habla de la ira como algo que nosotros podemos controlar, o el enojo. Creo que es Efesios el que lo habla, donde dice: airaos, pero no pequéis. ¿No qué? No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le des lugar al diablo. Airarse, enojarse, sí, podemos llegar a hacerlo. Pero dice, pero no peque. Alguien dirá que en sí mismo la ira o el enojo ya es un pecado. ¿Qué es pecar? Por cierto, ¿qué es pecar? Literalmente, el original en griego dice que pecar es errar al blanco, equivocarse. El blanco es la voluntad de Dios. Y pecar
es como lanzar el dardo en el tiro al centro, y yo lo tiro y le pego a un lado. Entonces, cuando yo me airo y eso me lleva a mucho más, y se pone el sol sobre mi enojo, y se ponen 2, 3, 4, 5 soles, hasta 30 soles, porque la gente dura, no, hay gente que dura años con ira con una persona, con el hermano de sangre, con muchas personas. Entonces erramos a la voluntad de Dios, que es: no te aires, en cuanto dependa no nos airemos. Pero si te llegas a airar, no pase el día sin que te pongas a cuentas, primero. Segundo, no le des lugar al diablo. ¿Cuándo le doy lugar al diablo? Cuando me descontrolo, me vuelvo explosivo. Y entonces con el enojo, con la ira, salen las palabras deshonestas también. Mato a mi hermano con las palabras, aunque no le pegue una puñalada o un tiro. Tiro las cosas, maltrato. Entonces le doy lugar al diablo porque daño. Amén. ¿Se ha enojado usted alguna vez? Ahora que es cristiano. ¿Se ha airado? ¿Cuántas veces ha golpeado la pared, ha tirado o ha ofendido con su boca y ha tenido que pedirle perdón a Dios? Yo sí. Si no le sirvo así como pastor, pues entonces pues tiene que buscar usted un pastor perfecto, hermano, o una iglesia perfecta. Pero yo sí, desde que me convertí al Señor, sí. Y he tenido que llorar amargamente. No como lo hacía antes, porque ya no soy practicante de pecado o practicante de errores. Yo lo hacía en mi vida pasada, era iracundo. Pero aún ahora, el tiempo que conozco del Señor, que nací de nuevo, he llegado a pecar con la ira. Me he airado y he estado controladito por el Espíritu Santo, pero en ocasiones me ha ganado la carne, y ahí qué ganancia que me ha tomado la carne yo. Y he tenido que llorar. Y pedir perdón a Dios primeramente y a la persona que he ofendido. Pero he crecido. Y cada día mi meta es avanzar. ¿Cuál es la meta de nosotros? Jesús. Esa es la meta. Y le voy a decir algo: mientras estemos en esa carne no lo vamos a alcanzar. Pero nosotros tenemos que esforzarnos por ir y estar cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. No que nunca vamos a pecar. Jesús nunca pecó. Nosotros sí. Pero Él es el reto que Dios nos pone. Él. Jesús. Y es la obra del Espíritu Santo en nosotros, trabajando cada día. Dice que nos vamos cada día perfeccionando, tratando de llegar cada día a esa imagen de Cristo, como Él. Dice, por el Espíritu Santo que nos está llevando cada día a eso. Y eso no solamente con respecto a la ira, sino en muchas cosas, muchas obras de la carne. Pecar es errar, y erramos de muchas maneras. Y la manifestación de ese errar es con nuestra propia carne, nuestros propios deseos, la ira, el enojo, palabras deshonestas, malicia, fornicación, adulterio, todas esas cosas. Porque el pecado está en nosotros, el errar está en nosotros. Es un dominio en nosotros que nos lleva a darle lugar a esas cosas, a dañar, a hacer las cosas contrarias a las que Dios nos dice que son correctas. Hermano, el evangelio es así de sencillo.
Y creo que no me salgo de contexto, porque entonces teníamos que quitar esas páginas de Colosenses, porque hablan de eso. Dice, no se enojen. Dejen vosotros también estas cosas: ira, enojo, malicia. La malicia, dice, en el Nuevo Testamento normalmente, cuando se habla en el Nuevo Testamento de malicia, indica el mal sentido moral. El mal sentido moral. Hablar de malicia indica la depravación moral. Y el hecho de actuar y pensar mal. Eso es malicia. El hecho de actuar y pensar mal. Amén. Actuar y pensar mal. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, Pablo hablando a los corintios, fíjese, hermano, la referencia o cómo Pablo se dirige en cuanto a ese aspecto del que estamos hablando, la malicia, hacia las personas que estaban en esta ciudad de Corinto y que eran creyentes, habían llegado a la fe en Cristo. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. O sea, le dice, hermanos, maduren. Maduren. Parte de la madurez es reconocer mis errores. Un niño no reconoce sus errores muchas veces. Al niño hay que indicarle y decirle. Ellos no, ellos se llenan de rebeldía y yo quiero hacer eso. O dicen, no, yo no fui. Y por eso dice, no sean como niños en el modo de pensar, sino sean niños en cuanto a la malicia, en cuanto a eso sí sean niños. Y eso que hay que ver hasta qué edad, ¿no? Porque hoy en día hay niños de 8 años que ya tienen hasta un muerto encima. Usted me dirá exagerado, pero sí. Niños que andan en la calle y que a temprana edad los ponen a drogarse y le dan un revólver, y un niño de 8 años, 9 años es más peligroso, hermano, que un adulto con un revólver. Yo escuché testimonios de niños de 9 años, 10 años, que ya habían matado, ya habían apuñalado. Porque en pecado nos concibió nuestra madre. Sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Ser maduros en cuanto al modo de pensar, para usted y para mí, converge en la palabra de Dios. Un cristiano maduro piensa como Dios piensa. Porque la palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Entonces, un hombre de Dios o una mujer de Dios, cualquiera que sea esta, sobre esta tierra, es maduro para Dios cuando converge a los pensamientos de Dios. Ojo lo que le estoy diciendo. Cualquier persona sobre este globo terráqueo, llámese rey, llámese presidente, llámese como quiera llamarse, porque ¿quién trajo a los hombres que existen hoy en día sobre esta tierra? Presidentes, eminencias, quien sea. ¿Quién los trajo? ¿Quién les dio la vida? ¿Quién les sopló espíritu de vida en el vientre de esa mamá que la tuvo? ¿No fue Dios? Dios. No hay ser humano sobre esta tierra que haya venido de Marte, Júpiter, o producto de la evolución. Y todos somos llamados a volver nuestra mirada a Dios y a retomar la imagen que perdimos como seres humanos.
Dios no hace acepción de personas. La blasfemia es hablar mal para dañar la reputación de Dios o del prójimo. La siguiente palabra que está ahí, si usted está en Colosenses, no pierda Colosenses, dice blasfemia. Dejad ahora también vosotros esto, blasfemia. Y hablar de la palabra blasfemia es hablar mal contra alguien y dañar su reputación. En primera instancia, contra Dios, y segundo, contra el prójimo. Y el prójimo es cualquier persona. Mi prójimo es mi esposa, el esposo, el hijo, la hija, el tío, el primo, el cuñado, el vecino, el compañero de trabajo, el jefe, cualquier persona. O sea, Dios nos manda a no hablar de los demás. ¿Cuántos no hablamos mal de los demás? Y en eso pecamos. Si de alguna manera quisiéramos hablar acerca de alguien, debiéramos hablar con el justo juicio de Dios. Y sería cuando alguien repercute siempre en lo mismo, quizá, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Pero la palabra se dirige acerca de hablar para querer desmeritar y dañar la reputación de una persona, dañarla. Creo que quizá de alguna manera la calumnia se va a presentar en medio de ello. Y la palabra de Dios nos insta, hermano, a ser cuidadosos en eso. ¿Cuánto debiéramos clamar nosotros a Dios que nos ayude, hermano, a ser verdaderamente perfectos? Pero no lo vamos a hacer. Perfectos no. Pero nunca se convierta eso como la excusa para que vivamos constantemente pecando continuamente en algo en nuestra vida. No. Debemos morir a esas cosas. No nos quedemos allí con la excusa, es que nadie es perfecto. Porque se convierte más en una excusa y necedad antes que en la misma realidad de que verdaderamente no somos perfectos. Cuando se convierte en algo tan repetitivo en una persona, eso ya no viene a ser un defecto, por lo menos en un cristiano. Ya no viene a ser un defecto, a la larga no viene a ser un defecto, sino la mera necedad constante que ese cristiano quiere tener. ¿Comprende? ¿Cuántos dicen amén? Colosenses, perdón, hay un punto más. Las palabras deshonestas. Cuando Pablo habla acerca de las palabras deshonestas, el significado allí abarca todo el ámbito del lenguaje soez, los insultos, las groserías, las palabras ofensivas, las obscenidades, el lenguaje obsceno. Se habla, hermano, del abuso del lenguaje en el sentido más amplio. A eso se refiere con palabras deshonestas. Uno piensa, ¿cómo pensar que alguien es cristiano
cuando es alguien que las palabras deshonestas hacen parte de su lenguaje diario. ¿Cómo poder pensar que en esa persona Dios ha puesto el Espíritu Santo? Yo era una persona grosera, ¿sabe? Muy grosera. Tanto que aún por las mismas personas del mundo, cuando estaba en el mundo, gente del mismo mundo, me decía, por qué sos tan grosero? Porque yo no abría mi boca y cada vez que abría mi boca, hermano, de 10 palabras que hablaba, de 10 palabras que hablaba, 8 eran groserías. Usted me dirá exagerado, pero le digo, un día un jefe me dijo, ¿por qué sos tan grosero? Y ese jefe era grosero. Pero él me dijo, ¿por qué sos tan grosero? Cada vez que hablas no puedes hablar sin una mala palabra en la boca. Yo le gané. Era grosero y obsceno, malicioso. Y cuando nací de nuevo, Dios cambió eso en mi vida. Y le voy a decir, cuando nací de nuevo, después de estar un año un poco largo en la iglesia. Ya estaba en una congregación. Y después de un año largo, nací de nuevo. Y solamente allí, cuando nací de nuevo, mi lenguaje cambió. Porque aún estando dentro de la iglesia, sin haber nacido de nuevo, y con esta misma Biblia que tengo aquí, tiene lo que yo tengo de cristiano, prácticamente. Usted de pronto dirá, ay, pero se nota que no lo he leído, pastor, está nuevecita. No, esta Biblia la he empastado como 5 veces. Por ahí está Roberto y Elena que siempre me han regalado la empastada. Mire, es tanto que, mire Colosenses como lo tengo, ¿ya? Colosenses son 2 hojitas y se hicieron todas, se dañaron todas. Y cuando se mandaron a empastar tuvieron que ponerlas en 2 hojas blancas de tamaño carta, un poco más gruesas. Y cuando nací de nuevo de verdad, hermano, ya estaba en la iglesia más de un año y yo no había nacido de nuevo. Porque no había habido un genuino arrepentimiento. Y no había entendido lo que Cristo hizo realmente en la cruz por mí. Pero cuando nací de nuevo, hermano, y fue un acto de la noche a la mañana. Algunos dicen, nadie cambia de la noche a la mañana. Yo le digo que Dios puede hacer un milagro en la vida de una persona y de la noche a la mañana nacer de nuevo. Conmigo lo hizo, aunque yo estuve un año largo viniendo a la iglesia con esta Biblia aquí debajo del brazo, pero yo seguía con groserías, chistes verdes en la empresa, y luego iba, qué bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre el domingo. Y el lunes, severas malas palabras, chistes verdes, ve tal cosa y las malas palabras. Y iba a la iglesia. Pues de alguna manera el Espíritu estaba trabajando y de pronto el calibre de groserías bajó un poco, ¿no? Porque el Espíritu Santo estaba trabajando. Pero cuando llegó el tiempo, un viernes amanecer el sábado, y yo llego el sábado a mi empresa, yo escucho a todo el mundo hablar las groserías que yo hablaba y yo decía, uy, Dios mío, yo hablaba así ayer. Literal, el viernes yo hablaba así. Y el día sábado que madrugué a trabajar en la empresa Maicena, ahí en la Quinta, con 52, cuando yo entré, nacido de nuevo ya, y escuchaba cómo hablaban mis compañeros, yo decía, Dios, ve, Karen, no sé qué, usted se imaginará, yo decía, uy, Dios, porque ya había nacido de nuevo, hermano. Y ahora sí estaba el Espíritu Santo aquí dentro de mí. Dios es testigo de lo que hablo. Yo no estoy aquí inventando ni tirándome las de muy espiritual y que hay. No, hermano. Le estoy hablando de la experiencia que viví y que es la realidad de Dios cuando un alma se arrepiente y reconoce verdaderamente la obra de la cruz. Y se arrepiente de verdad.
Yo no me había arrepentido de verdad. Pero Dios estaba detrás de mí. Y por eso es que de alguna manera yo venía de la iglesia, que a veces me hacía loco y sacaba excusas y no venía a la iglesia. Pero una de las cosas que Dios me cambió, hermano, fue las palabras deshonestas, las palabras maliciosas. Cuando yo leía esto me martillaba, hermano, porque ese año que estaba yo en la iglesia me martillaba esto, las malas palabras. Y yo hablaba eso y Señor, yo no quiero esto, perdóname, ayúdame. Pero hasta que Dios no dio el corazón correcto, no vino un nuevo nacimiento a mi vida. Y cuando Dios hizo la obra en mí, hermano, de las cosas que Dios cambió fue mi lenguaje, mi manera de hablar. Por eso lo digo, esto es palabra de Dios, hermano. Y si está escrito aquí, es porque así es. Yo viví eso. Porque parte de lo que Dios hace es eso, cambiar mi manera de pensar, de hablar, mi conducta. Y esto es lo manifiesto en la vida de una persona que ha venido a Cristo. Y por ende, si alguien dice estar en Cristo, indefectiblemente tiene el Espíritu de Cristo. Si alguien dice ser de Cristo, pero no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios es la garantía que Dios nos da a nosotros hasta la herencia prometida. Efesios capítulo 1, versículo 14 creo en adelante. Colosenses 3 del 9 al 11. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3 del 9 al 11. En el versículo 9, Pablo comienza diciendo: no mintáis. No mintáis los unos a los otros. La palabra mentir es un verbo en el griego, igual en el español. Terminación ir, ¿no? En el griego es la palabra con P inicial, pseudomai. Pseudomai. Y esa palabra arroja dos definiciones. De acuerdo al caso, podemos encontrar esa palabra pseudomai, que es mentir. En la Biblia lo podemos encontrar las dos definiciones. Una de las primeras definiciones o significados de esa palabra pseudomai es la misma palabra mentir, lo que usted y yo conocemos como mentira, literalmente. Pero también, número dos, actuar engañosamente o engañar. Actuar engañosamente o engañar. Entonces, en primer lugar, cuando se habla de mentir, implica hablar en contra de la verdad. Hablar en contra de la verdad. Lo que también se conoce como hablar con falsedad. Hablar con falsedad. Fíjese usted el significado de esto, hermano. En el capítulo 5 de Mateo, versículo 11, el Señor Jesús, hablando acerca de las bienaventuranzas a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? Entonces eso también es con nosotros. Pero en aquel tiempo, hablando a esos discípulos que tenía cerca, les dijo: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan
toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando digan contra vosotros toda clase de mal mintiendo. Ese es un ejemplo de esa primera parte, mentir, que implica hablar con falsedad, hablar en contra de la verdad. Dice, bienaventurados, dichosos ustedes cuando hablen contra ustedes toda clase de mal mintiendo. Amén. En segundo lugar, significa o equivale a actuar con engaño o falsedad o mostrarse engañoso. Ese es el segundo significado de esa palabra. Equivale a que yo actúe con engaño ante mi hermano o con falsedad y que me muestre engañoso. Eso es como cuando yo tengo el hermano de frente, ay, hermanito querido y no sé qué, y soy falso, porque después estoy hablando mal. Soy engañoso. A eso se refiere el apóstol cuando habla aquí. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Quizá las dos formas puedan ser evidentes hoy en día. Mentir en contra de la verdad, y usted sabe que es así. O hablar con falsedad. Pero también el otro punto es que actuamos con engaño, somos falsos los unos a los otros muchas veces. Creo que si Dios a través de Pablo tuvo que hablar esto a los colosenses, lo haría porque Dios veía eso. Como Dios siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, también se puede dar hoy en cuenta, hermano, que en su iglesia estas cosas prevalecen, lamentablemente. Y hablo de la iglesia no solamente de aquí de nosotros, sino la iglesia del Señor en muchos lugares donde esté. Somos engañosos. Y la Biblia insta a cada creyente: no seas engañoso, no seas falso con tu hermano. Es mejor mostrarse como es o hablar y decir, no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto. Amén. Es ser deshonesto. Amén. El apóstol le recuerda esto, hermano, que la razón de no actuar con falsedad es que ya no somos las mismas personas que éramos antes de ser acercados a la gloria de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero una vez venido Cristo y nosotros llegamos a la fe de Cristo con una actitud de arrepentimiento que Dios sabe si eso no es, pasamos a ser nueva criatura, nueva persona, una mente renovada, la acción de Dios dentro de nosotros. Y entonces, a partir de que nosotros llegamos a ser verdaderamente creyentes, nacidos de nuevo, nosotros entramos, hermano, a la
gloria de Dios. A ser partícipes de la gloria de Dios ya desde ahora que estamos viviendo. Es decir, el hombre peca y es destituido de la gloria de Dios. Pero el pecador viene a Dios y se arrepiente y reconoce su pecado y abraza el sacrificio que hizo Cristo para liberarme del pecado, porque Él tenía que cumplir su justicia. Entonces, a partir de ahí, ya estaba alejado de la gloria de Dios, ahora vengo a Cristo y Dios me atrae otra vez a la gloria de Dios. ¿Usted se acuerda de esa canción que dice? Yo creo que esa es la intención de esa canción. Dice: mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. ¿Qué pasó en el jardín mientras el hombre estaba en comunión con Dios? ¿No es cierto? Y el diablo, como es atrevido, se metió al jardín. Y entonces sacó al hombre del jardín. Es más, ni Dios lo sacó. El hombre se salió solo. Es que ni el mismo diablo, yo diría, y no estoy defendiendo al diablo. No, pero Dios le dijo: mire, cuando comas de ese árbol, ese único mandamiento le dio. Uno solo le dio. Le dijo: el día que comas de ese árbol vas a morir. Es que Dios nos es honesto, Dios no nos engaña, Dios en la palabra nos habla honestamente. Y el hombre pecó, erró al mandamiento de Dios, porque tomó de ese árbol, coaccionado por Satanás. Pero el hombre decidió. Y entonces Dios lo sacó de la gloria, que es la cercanía, la comunión, la presencia de Dios. Cuando venimos a Cristo, entonces Dios nos mete otra vez al jardín. Amén. Y alguien que es vuelto de nuevo al jardín, a la comunión con Dios, porque eso pasaba en el jardín del Edén. Ellos hablaban con Dios, y cuando el pecado vino, ellos se escondieron. ¿Cómo era? ¿Le veían la cara? No lo sé. Si veían cara a cara a Dios, o no sé. Lo cierto es que dice que ellos tenían comunión con Dios, pero cuando pecaron ellos se escondieron, no querían darle la cara a Dios. Pastor, ¿hablaban cara a cara con Dios? No lo sé. Pues al menos yo he leído en la Biblia y la Biblia no dice específicamente que lo veían tal cual, no lo sé. Pero te hablo de la comunión que había con Dios. Ahora en Cristo tenemos esa comunión y hemos sido atraídos a la gloria de Dios. Aun cuando estamos aún aquí en este cuerpo y aún podemos pecar, pero abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero llegará el momento en que este cuerpo, esto mortal, será transformado, seremos renovados completamente y estaremos con Dios. ¿Cómo lo hará Dios, hermano? No me lo pregunte. Yo no sé Dios cómo hará con este cuerpo, cómo lo transformará, cómo será. Pero Dios lo hará tremendamente completo y pleno. Pero desde ahora ya tenemos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios entendida como comunión con Dios. La comunión correcta con Dios ahora. No que seamos dioses con Él. Espero me comprenda lo que quiero decir con gloria de Dios. Tenemos la vida eterna ya. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Ya tenemos vida eterna. Pero se hará plena cuando estemos allá en su presencia. Versículo 10 dice: y revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
hasta el conocimiento pleno. Fíjese lo que dice, revestido del nuevo. Este nuevo hombre del que habla el apóstol, el cristiano, el creyente, el que ha venido a la fe porque ha reconocido su pecado, porque se ha arrepentido de su pecado, porque ha cambiado su manera de pensar respecto al pecado, asume su pecado, ve el pecado en su vida, se arrepiente porque cambia su manera de pensar respecto a esto y abraza la fe y la confianza en Cristo. Este es un nuevo hombre y una nueva creación que Dios hace. Es lo que nosotros podemos llamar un nuevo hombre que ha sido creado a la imagen de Dios, que viene a ser alguien conforme a la imagen de Dios o semejanza, parecido. Efesios capítulo 4, versículo 24 dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y santidad de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pablo hablaba en alguna ocasión a una de las iglesias acerca de vivir ajenos a la vida de Dios. Cuando se habla de ajeno a la vida de Dios, se habla de ser uno, una persona extraña, no ser un participante. Cuando dice ajenos de la vida de Dios, el versículo 18 del capítulo 4 precisamente lo dice. Si usted se devuelve unos versículos atrás, en Efesios 4, 18 dice: teniendo el entendimiento, vamos a leerlo desde el 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no anden como los otros gentiles. O sea, los gentiles es como la otra gente que no conoce a Dios. Y gentiles por el hecho de que estos pues eran efesios de Éfeso, no eran judíos. En ese tiempo los judíos eran reconocidos judíos, el pueblo de Dios, y los no judíos se les llamaba gentiles, y era cualquier otro pueblo: fenicios, sidonios, filipenses, colosenses. Entonces Pablo habla de esa manera, ¿verdad? Y dice: ya no andéis como los otros gentiles, porque estos efesios eran gentiles, pero eran gentiles que habían nacido de nuevo. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Hermano, un creyente no debe tener el entendimiento entenebrecido. Se supone que tiene el Espíritu de Dios. Tiene la luz, exactamente. Entonces dice: no anden como ellos que tienen su mente vana, que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza del corazón. ¿La ignorancia de qué? De Dios, del conocimiento de Dios. Y que muchos no quieren conocer porque ignoran. Primero, y segundo, porque se tornan duros del corazón y no quieren. Entonces Pablo dice: ya no vivan así como ellos, ajenos de la vida de Dios. Y la palabra ajenos es extraño, ser alguien extraño. Alguien ajeno de la vida de Dios es alguien extraño en la vida de Dios o en cuanto a la vida de Dios. Dios no lo reconoce. Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Dios no los conoce como sus hijos. Son extraños de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios. En primera instancia, de esa vida eterna que Dios le da por medio del sacrificio de Cristo, y segundo, la vida que Dios viene a
cultivar y a guiarlos conforme a la santidad y la verdad de Dios, la justicia de Dios, como dice ahí en Efesios 4:24, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, este nuevo hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Este nuevo hombre es renovado constantemente. El creyente, usted y yo, hemos llegado al Señor, hemos nacido de nuevo, pero aún así somos renovados constantemente. Pablo hablaba del que comenzó en vosotros la buena obra, no parará de estar trabajando y perfeccionándonos hasta el final. Por eso Pablo decía, yo mismo no pretendo decir que yo ya alcancé a Cristo. Porque muchos decían, este Pablo se cree la última Coca-Cola del desierto, el super recontra mega espiritual. Y él dijo, no, yo no pretendo decir que yo alcancé a Cristo. ¿Ve? El mismo Pablo decía, yo mismo no pretendo decir que ya lo alcancé. ¿Por qué hablaría de alcanzar? Porque es que esa es nuestra meta. Déjeme dictarle este último versículo. Segunda de Corintios capítulo 4, 16. Segunda de Corintios 4, 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, este estuche que usted ve ahora aquí, este rostro, ¿ya? Este cuerpo ya tiene 52 años. Hace unos 12 años tenía 40, ya no, las pategallinas no se veían, las canas no estaban, ya se ha ido desgastando. No obstante, el interior ha madurado, ¿sabe? Ha madurado. Por eso dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque Dios ha venido dando crecimiento. Voy a darle otro versículo. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Diga, en mí. En nosotros. Porque Él dijo que Él vendría a hacer habitar el Espíritu en nosotros, desde los profetas. Dice que allí hay ¿qué? ¿Libertad de qué? Del pecado. De cierto os digo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la culpa, del temor, de tantas cosas. Pero esa libertad allí es la libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. No es la libertad quizá de hablar. Yo conozco gente que no es cristiana, no ha querido arrepentir, vive en pecado tras pecado, está en el mundo y tiene libertad para hablar, tiene gracia. Eso reúne gente, tiene una libertad, no se achanta por nada, eso, donde lo pongan. La libertad de la que se habla allí es la libertad del pecado. Y lógicamente esa libertad toca todas las áreas de nuestra vida. Sí, nos da valentía, nos da fuerza, nos quita el temor, muchas cosas, pero principalmente la libertad es la libertad del pecado, de la ley del pecado.
Porque ahora la ley del Espíritu está en nosotros, como hemos leído en Romanos capítulo 8. Y continúa diciendo el versículo 18, por tanto, oiga lo que dice, por tanto, ¿por qué dice por tanto? Por lo que ha dicho anteriormente, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Está diciendo en ustedes está, por tanto, por cuanto el Espíritu de Dios está en ustedes, porque le está hablando a ellos, dice, nosotros todos, ve que él dice, y se incluye, nosotros todos, porque Pablo también es cristiano. Mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. ¿Qué significa imagen allí? Parecidos cada vez a Él, al Dios que nos creó. ¿Qué dijo Dios? Levítico 19:2, algo así. No recuerdo, pero ¿qué dijo Dios? Ustedes serán santos porque yo soy santo. Mi imagen. Nunca como Él, porque Él es 3 veces santo. Él es perfecto. Pero dice, ustedes serán santos porque yo soy santo. Y con Pedro dijo, santos en toda su manera de vivir. Y está hablando mientras estamos aquí. Porque cuando estemos allá, Él lo va a hacer perfecto en todo en nosotros. Pero mientras estemos aquí, toda su manera de vivir aquí. Y note lo que dice. Somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen de Él. ¿Y cómo? Por la acción que el Espíritu del Señor que está en nosotros vive haciendo cada día. Cada día. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad de ¿qué? Del pecado. Si la carne se quiere levantar, si el pecado quiere venir, tengo al Espíritu Santo que me ha traído la libertad, ¿verdad? Y Él me conlleva cada día a vivir en esa libertad de pecado, no esclavo, no volver a ser esclavizado del pecado, que Romanos 6, Pablo habla del pecado y lo personaliza como alguien que gobierna. Por eso dice, el pecado ya no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué dice ya no se enseñoreará? ¿Por qué no decir el pecado ya nunca más vendrá a ustedes? No los va a tocar, ustedes no van a volver a pecar porque ustedes están bajo la gracia. No dice, no se enseñoreará. ¿Qué quiere decir eso? Que existe la posibilidad de que el pecado va a venir. O alguien aquí, desde que se convirtió al Señor, nunca más volvió a pecar. Levánteme la mano el que nunca volvió a pecar. Ahora espero que no adrede, ¿no? Y ya se vuelva un pecador empedernido, porque a lo mejor voy a decirle, usted ni ha nacido. Porque el que ha nacido de nuevo no quiere volver a pecar. Pero usted, desde que se convirtió al Señor, ¿ha pecado o no ha pecado? Sí, todavía somos perdonados. Pero peca más que antes de que llegó al Evangelio, o ahora peca menos. Y cada vez tiene que tender a ser menos. Porque cada vez tenemos que ir acercándonos más y más parecidos a Él, a la imagen y semejanza de Él. No iguales, porque no lo vamos a hacer. Ni los ángeles que están con el Señor y que ellos no pecan, ni los ángeles son iguales a Dios. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Si un ángel allá estuviera pecando, digo yo, por lo que las escrituras dicen, ya lo hubiera sacado, como sacó a Satanás y sus ángeles, para afuera, para la calle, ¿no? Pero se supone que son santos, apartados del mal, sus ángeles. Dios no consentiría el pecado en el cielo. Por eso es que un pecador que no se arrepiente no puede esperar el cielo. Si los pecadores todos entramos al cielo, entonces pues empaquemos y vámonos, hermano. ¿Para qué perdemos el tiempo aquí?
Pues negándonos a veces a los impulsos pecaminosos, en los que muchas veces caemos porque la carne nos gana. Compréndame, por favor, y no vayan a malinterpretar mis palabras con lo que hablo. No estoy diciendo que tenemos libertad para pecar. De ninguna manera. No estoy diciendo que si alguien dice que no peca, hace mentiroso primero a Dios. Primero. Segundo, si usted comienza a pecar adrede como loco, usted a lo mejor no ha nacido de nuevo. Y si usted ha nacido de nuevo y está cogiendo el pecado como costumbre, su carne y aquello, entonces Dios le va a disciplinar a usted. Y es lo que Dios no quisiera hacer. Por eso es que en las Escrituras dice, esta es la vida que yo quiero con ustedes. No hagan esto porque no conviene. La ira y el enojo, no permitan eso, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dejen las palabras deshonestas, no conviene a santos. ¿Por qué? Porque aún estamos en esta carne. Amén. Póngase en pie, hermano. Esta mañana.